Vale, el gran desafío acá es que hay muchos israelíes y hay muchos no israelíes. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener más o menos un balance, que todos se vayan satisfechos y que expliquemos la complejidad sin entrar en el detalle? Porque el detalle también, si ustedes siguen la prensa, que no siempre se lo aconsejo porque les puede llegar a quemar la cabeza, esto va para rato. Entonces yo puedes empezar a preocuparte de manera intensa y si te expones a cada uno de los actos de heroísmo de los que salvaron a amigos y familiares alrededor de la Franja de Gaza, o te expones a la vida de cada uno de los asesinados, o a cada uno de los rehenes, sus historias personales, los noticieros llenan las horas de transmisión, que son 24 horas, con ese tipo de materiales, y te puede quemar la cabeza y te puede preocupar y dañarnos emocionalmente, a tal punto que ahora muchos israelíes sentimos quizás una inseguridad, no tan grave creo yo como la guerra de Yom Kippur, aunque no la viví, pero sí una sensación de que nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de inseguridad. Nosotros estamos convencidos que nuestro ejército es un ejército buenísimo, que tiene la capacidad militar y que nuestros soldados realmente son muy valiosos. Entonces, es una sensación extraña. Yo creo que igual, siguiendo la historia del pueblo judío, somos un poco un pueblo un pelín ciclotímico. O sea, durante la guerra de los 6 días, nuestro primer ministro fue a la radio, Levi Eshkol, y dio un discurso y el ministro Israel Galili le escribió mal el texto y empezó a tartamudear. Entonces, el primer ministro empezó a no hablar claro y la gente que ya estaba de por sí nerviosa con el hecho que nos ataquen tantos ejércitos que nos iban a destruir, entramos en una especie de histeria nacional a tal punto que educaban a los maestros a enterrar en el Gan Meir de Tel Aviv a 100.000 israelíes que se suponía iban a morir en la guerra de los 6 días. Y fíjense cómo terminó. Terminó la guerra de los 6 días, éramos el mejor ejército del mundo, después vino la guerra de Yom Kippur y éramos realmente muy malos, después en el 76 rescatamos a nuestros hermanos en Entebbe y éramos lo mejor del mundo, y después vino el 82 y éramos los peor del mundo, la guerra del Líbano. O sea que veníamos de una época de euforia, donde estábamos convencidos que nuestro ejército era especialmente bueno, y ahora viene la decepción. Quizás sea un punto de luz entre todo lo que nos pasó trágico. Y es la capacidad con este golpe de que seamos más conscientes y menos preconceptuales. Porque el problema de aquí nace evidentemente por un prejuicio y un preconcepto equivocado y una lectura equivocada de la situación. Y voy a empezar con esto. Y creo yo que acá lo que se vivió fue una serie de variables que hicieron que conceptualmente los israelíes convenzamos de algo que demostró no ser real. Eh, y no es la primera vez tampoco. Cuando Baruch Goldstein entró a la cueva de los patriarcas con un arma y empezó a disparar contra los fieles musulmanes, la comisión Shamgar, que estudió por qué sucedió eso, determinó que había un preconcepto. El preconcepto era que un judío no iba a entrar a un lugar donde rezasen musulmanes para matar gente. Cuando asesinaron a Rabin, la comisión determinó que había un preconcepto y era que un judío no iba a asesinar a un primer ministro. Si alguien iba a atentar contra el primer ministro, iba a ser no un judío. Entonces son preconceptos que tenemos. Y en el caso de la Franja de Gaza, había una conjunción de 3 hechos a tener en cuenta. El primero, en las últimas contiendas militares, la mano de Israel, o sea, la capacidad de Israel demostró ser muy superior al Hamas. Especialmente en el último enfrentamiento contra la Jihad Islámica, en donde mataron a muchos líderes de la Jihad Islámica sin casi muertes civiles, o sea, con un grado de exactitud, con la utilización de drones de ataque, que nos ponían una sensación de que nosotros somos mucho más fuertes que ellos, mucho más fuertes. Entonces entra la mentalidad de no es lógico que nos ataquen cuando somos tan fuertes en relación a ellos. Vuelvo a repetir esta frase, no es racional. Cosa que es importante esto.
No siempre lo que es racional para nosotros es racional también para ellos. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que no siempre hablamos el idioma del otro lado o entendemos su orden de dialéctica. Les voy a dar un ejemplo puntual y después paso al segundo punto. En la cultura árabe islámica, lo que tú dices en público es más importante que lo que tú dices en privado. En otras palabras, si tú declaras tu intención de asesinar a los judíos, hay que creer. En la cultura occidental, lo que Gucci y yo cerramos en un cuarto y nos dividimos la mitad del bolso con dinero, mitad para cada uno, es lo que vale. Después Gucci puede hablar mal de mí en todo el mundo, pero ya acordamos algo en privado. En la cultura occidental, lo que tú acuerdas en privado es importante, es más importante. En la cultura árabe islámica, lo que tú declaras en público es lo que hay que tener en cuenta. En otras palabras, si el Hezbollah te dice que quiere borrar del mapa, pero después le dice a Estados Unidos que no, que solamente lo hace para proteger al Líbano, créele a lo que declara. Ahí vemos un error de concepto importantísimo, que es hasta qué punto leemos y hablamos el idioma que ellos hablan. Segundo problema que teníamos era que estábamos realmente convencidos que las medidas tecnológicas de seguridad eran las apropiadas y eran muy buenas. Una valla de seguridad ultra tecnológica, que si una paloma se paraba encima de la red sonaban las alarmas, con cámaras de alta calidad para poder entender qué estaba haciendo el otro lado, y un muro por abajo de la tierra para que no caben túneles para poder atacarnos con sensores. Súmenle a esto cúpula de hierro. ¿Qué puede pensar el israelí? Que tenemos medidas sensacionales para evitar un ataque. Por lo tanto, nuevamente, no sería racional que nos ataquen. Fíjense cómo nos atacaron. Tiraron abajo la valla. Con un tractor hicieron varios agujeros, atacaron las bases militares. Como había poca gente, porque era Shabbat, porque era Simchat Torah, salíamos de Sukkot, había poca gente. ¿Pero por qué hay poca gente? Porque alguien decidió que haya poca gente. O sea que volvemos al mismo tema, hay un tema de preconcepto. No es lógico que nos quieran atacar. Y hay un tercer factor a tener en cuenta, creo yo. Y el tercer factor es que Israel estaba convencida, y todavía muchos lo están, que si se mejora la situación económica en Judea y Samaria o en Cisjordania, no sería lógico que nos ataquen. Durante 4 o 5 meses, Israel permitió la entrada de trabajadores palestinos de Gaza a trabajar dentro de Israel. La situación económica había aumentado su capacidad adquisitiva. La lógica es que el que tiene comida en su mesa no tendría por qué atacar. Esta lógica también demostró ser equivocada. Entonces la pregunta es, ¿y por qué atacaron de todas formas? Bueno, hay, creo yo, 3 razones fundamentales, nuevamente. Vieron que ya fueron 3 razones por los prejuicios, ahora otras 3 razones. En el ejército de Israel dicen, ¿querés explicar algo? Explícalo de a 3. 1, 2, 3. No metas 4 porque ahí la cagada la gente se pierde. 3. Entonces, 3 razones. Hay una razón ideológica que no la podemos despreciar. Jamás está convencido que ningún Estado judío puede existir en la Tierra Santa Islámica y no importa las fronteras. Lo dicen en forma clara. Hay un convencimiento teológico que el judío y el cristiano somos dimi, del árabe al-dima. Podemos vivir en Tierra Santa Islámica, pero bajo el Islam, pagando un impuesto por cabeza conocido como jizya. Podemos eso. ¿Cómo se nos ocurre a nosotros crear un Estado independiente que no sea bajo la sumisión al Islam? Entonces, no es un... ¿Se puede llegar a algún tipo de acuerdo? Quizás, es otro punto. Pero está claro que la intención teológica existe. Y por lo tanto es muy importante explicar por qué agreden. Agreden porque están convencidos que es bueno agredir. No es algo menor la ideología y no es algo menor la teología islámica en su versión radical. En el caso actual, vemos también la manifestación de ese radicalismo en las acciones que ejecutaron. A ver, todo radical islámico considera que todas las acciones de Mahoma son perfectas.
Todo lo que dijo Mahoma y todo lo que hizo Mahoma es perfecto e imitable. El código de conducta de lo que dijo Mahoma y lo que hizo Mahoma se llama hadices. La fuente del Islam es ante todo el Corán, pero el Corán tiene muy poca ley. La ley en el Islam surge de hadices. En árabe, hadith. O sea que, dime lo que hizo Mahoma, entonces yo lo voy a hacer. En otras palabras, hay que saberse de memoria la historia de Mahoma. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y por qué degollaron a personas? Porque Mahoma en el año 629 degolló a 1000 judíos en el oasis de Keibar. Y por eso cuando un radical islámico quiere odiar a los judíos, grita Haibar, Haibar al-Yehud. Y la televisión, o sea, Keibar para los judíos. Y la televisión de Egipto hizo una telenovela llamada Keibar, mostrando cómo se pudo derrotar a los judíos. ¿Por qué los violaron a las chicas? Porque son propiedad del conquistador, y en las guerras de Mahoma, que se conocen como Fatah, o sea, la OLP, Fatah, el partido de la OLP, no es un grupo laico. Fíjense, el nombre de Fatah es la guerra de Mahoma. Cuando tú derrotabas a los rivales, se podía tomar posesión de lo que ganabas, y era un tercio para los soldados de Mahoma, un tercio para Mahoma y un tercio para beneficencia, pero las mujeres eran parte de lo que se ganaba. Por eso, en esa época había una costumbre entre las tribus premusulmanas de que cuando una tribu tenía demasiadas mujeres, se ponía a las bebés mujeres en las puertas de las ciudades para que se lo coman los leones. Se llama la tradición Wahab el-Banat, o sea, poner las mujeres para que se las coman, para que sí, la tribu es menos apetecible para los que te quieren conquistar. Entonces no lo hacen porque sí. Lo que están haciendo es copiando una conducta radical de Mahoma. Por eso se asemejan tanto su conducta a ISIS, porque ISIS también lo hizo. Entonces la comparación que hace Israel ahora, Hamas es ISIS, hoy podemos decir que es correcta. Porque la conducta es muy parecida. Hay que tenerlo en cuenta eso. La conducta es muy parecida y soy pesimista en este aspecto. Porque si ISIS hizo una exposición de una ejecución de rehenes y filmó eso, ¿alguien puede en esta sala decirme que jamás no va a ser lo mismo? ¿O que ya no lo hizo y que no lo difundió por ahora porque no quiere que lo sigan acusando de que es ISIS? Entonces, el primer tema es la ideología de Hamas. Segundo tema importante, aquí hay un patrón exterior, que es Irán, que está muy feliz con el hecho que musulmanes y judíos se maten. Porque Israel estaba yendo aceleradamente a firmar una paz con Arabia Saudita. Estuvieron 2 ministros de Israel en suelo saudita de forma pública. Y el príncipe saudita, que es el rey de facto, Mohammed ibn Salman, hizo declaraciones en la prensa en Estados Unidos terriblemente pro normalización. Ahora lo congelaron. Ese acuerdo Israel-Arabia Saudita, ¿contra quién era? Bueno, el principal líder sunita, Arabia Saudita, se acercaba a Israel por las razones que todos sabemos, y es contra Irán, contra el Irán nuclear, y también porque vivimos una época postpetrolera y por lo tanto Arabia Saudita necesita aliarse con un líder económico que le pueda suplantar o colaborar en esa tecnología que no desarrolló durante 100 y algo de años. Yo creo, estoy convencido, que Israel va a firmar un acuerdo de paz con Arabia Saudita de todos modos. Quizás se va a posponer unos meses, pero ese es mi convencimiento total. Creo que Israel y Arabia Saudita van a firmar un acuerdo de paz de todos modos. Ese es el segundo tema. Y el tercer tema es que para un radical islámico, cuando alguien es fuerte, no se lo ataca. Pero cuando alguien es débil, sí. Les pregunto, el Hamas, Hezbollah, Irán, ¿cómo nos captan a nosotros si seguían por las protestas, las manifestaciones y la composición del gobierno o el argumento que ustedes quieran, porque cada uno va a tener su ideología en este caso? ¿Nos captan como débiles o como fuertes? Y vuelvo a la vida de Mahoma. Rápidamente, en el año 628, Mahoma estaba a punto o quería conquistar su ciudad natal, la Meca, donde estaba su tribu, la tribu de Quraysh. Mahoma
va hacia la Meca y coloca 1000 soldados enfrente de la Meca para conquistarla. Y de pronto ve que hay enfrente de la Meca, salen 10.000 soldados. Son 10.000 contra 1.000. Es imposible que Mahoma gane la batalla. Y puede ser el fin. O sea, fíjense, ¿qué hubiese hecho Quraysh si no hubiesen sido comerciantes? Escuchen bien esto, por favor. Quraysh eran comerciantes, hacían comercio con caravanas. No querían líos, querían seguir ganando dinero. Entonces Mahoma les propuso, ¿qué tal si firmamos un acuerdo, una utna, una tregua, en la montaña de Hudaybiyah, que está al lado de la Meca? Vamos y firmemos el acuerdo, y firmaron un acuerdo por 9 años, 9 meses y 9 días, supuestamente, para que Mahoma no ataque más a Quraysh. Y a cambio de no atacar más a Quraysh, acabo de tirar el café, o sea que la computadora puede mojarse. Entonces, a cambio de no atacar más a Quraysh y no atacar más a la tribu de su tribu madre, los comerciantes de la Meca iban a permitirle a Mahoma explicar su doctrina. O sea, entra a la Meca, explica tu doctrina y a cambio no me ataques más y déjame seguir haciendo negocios. ¿Se entiende la situación? Una tregua. En el segundo año, Mahoma viola la tregua. Los musulmanes tradicionalmente van a decir, no, no fue Mahoma, fueron los otros. ¿Está? Bueno, ok. El primer año, como eran comerciantes, se fueron a hacer negocios y dejaron la ciudad de la Meca sin guardia. ¿Les suena conocido? Mahoma conquista la Meca y le pregunta, Mahoma, ¿mentiste? Se puede faltar a la verdad, taquía, si favorece al Islam. Pero violaste la tregua, se puede violar la tregua si favorece al Islam. ¿Qué conclusión podemos arribar a eso? Que cuando Sadat fue a pedir permiso a la Universidad de El Azhar en Egipto para firmar el acuerdo de paz con Israel, y le dijo a la universidad, tú puedes hacerlo porque estás haciendo lo mismo que Mahoma hizo con la tribu de Quraysh. Tú estás firmando una utna, una tregua. ¿Y por qué no la viola Egipto? Porque no le conviene. Cuando firmamos el acuerdo de Oslo con Yasser Arafat, él dijo 19 veces. Yo estudiaba Islam en ese momento y mis profesores se agarraban la cabeza, pero la opinión pública en general y los otros profesores decían, no, lo dice por decir. Dijo 19 veces, nadie puede criticarme a mí porque yo hice lo mismo que Muhammad, que Mahoma con la tribu de Quraysh. En otras palabras, si sos fuerte, se acercan. Si sos débil, te atacan. Eso piensa un musulmán radical en base a la vida de Mahoma. Por lo visto, Arabia Saudita, de todas formas, piensa que este evento no justifica que somos débiles, porque no somos débiles. Cometemos una negligencia enorme que nos costó la vida de 1.400 de nuestros ciudadanos, sin contar los rehenes. El Hamas está convencido que éramos débiles porque transmitíamos debilidad interna. O sea que tenemos 3 razones. Ahora pasemos rápidamente al evento, porque ya expliqué. Yo lo que quiero hacer es explicar el evento simplemente por etapas. Primera etapa, penetran el Hamas en el borde de los poblados alrededor de la Franja de Gaza, actúan como ISIS y el ejército tarda muchísimo en responder. ¿Por qué la Shabbat? Porque muchos tenían los teléfonos apagados, por la razón que ustedes se pueden imaginar. El hecho es que los pioneros que estaban en las colonias, perdón, no colonias significa, no las colonias más allá de la línea verde, sino las aldeas, los poblados de las ciudades, tenían una Kitat Konenut, un grupo de gente que se encargaba de la seguridad, pero tenían armas cortas y unas balas, me imagino, determinadas. ¿Cómo haces frente a un ataque de 2.000 tipos que vienen armados y con granadas con tu pistola? Te metes a Alto de Miklat, de refugio, y te lo incendian. Por lo tanto, fue un acto de heroísmo lo que lograron hacer ahí. Y en el camino asesinan a 270 jóvenes en una fiesta y se llevan a nuestros prisioneros, a nuestros rehenes. El ejército, cuando reacciona, la primera misión es rastrillar que no queden terroristas escondidos. Porque si quedan escondidos van a aumentar la cantidad de muertos. Si vieron que los primeros días veíamos que cada tanto salía uno camino a Tel Aviv, o que atrapaban a otro, que hubo un enfrentamiento, era porque estaban rastrillando para intentar minimizar el daño acumulado que podían lograr los que habían penetrado. Mientras que eso ocurría, el Hamas disparaba cohetes contra Israel.
El disparo de cohetes que hizo Hamas fue en general para distraer, para que nosotros pensemos que era un ataque normal de los que siempre hacían. Y nosotros interpretamos eso al principio de esa forma y también interpretamos que los movimientos de fuerza y de entrenamiento que habían hecho antes eran parte de todo lo que habían hecho ya antes. Muchas otras veces habían hecho movimientos de fuerza y lo interpretamos como era un ejercicio más del Hamas. Parecido a lo que hizo Egipto contra Israel en la guerra de Yom Kippur. Hamas dispara cohetes y Israel intenta rastrillar. Empieza el ataque aéreo de Israel, en donde la Fuerza Aérea y el Servicio de Inteligencia tiene un supuesto banco de datos con objetivos de dónde tienen cohetes, donde hay líderes, donde hay bases, y eso es lo que se estuvo atacando durante muchos días. Las imágenes que vemos por el mundo son imágenes de destrucción física, pero fue desde el aire. El aire tiene varias ventajas, te permite abortar un ataque cuando ves que van a morir muchos civiles palestinos inocentes, te permite no arriesgar a tus soldados, un grado de exactitud determinado, un grado de destrucción determinado. ¿Cuál es la función también? Debilitar, 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 debilitar y preparar el terreno para una avanzada terrestre. Mientras que eso ocurría, el gobierno de Israel decide, primero, enrolar a 360.000 de nuestros soldados, para lo que evidentemente va a ser una avanzada terrestre. ¿Quién enrola esta cantidad de gente? Pero vos no podés actuar si no tenés un plan de acción en base a la nueva realidad, que es, por ejemplo, los rehenes. Tenés que actuar contundentemente, pero inteligentemente. Segundo, nos faltaban cosas. Soldados que estaban en la frontera no tenían, por ejemplo, chaleco antibala. Y en ese sentido hay que destacar la acción de muchos individuos israelíes y de Tormim, de donantes del mundo. ¿Está bien? Y mientras que tomo el café, Gushi, ustedes, como organización, ¿qué leído? Perdón que te meto en un aprieto, pero no hablamos antes. ¿Qué cosas concretas hicieron con sus fondos o con sus donantes para ayudar a los soldados en el momento de la preparación? Estamos en la preparación, ¿ok? Quizás me vas a decir que no es la función de ustedes y está bien, pero yo quiero tomar el café, entonces te pregunto a ti. ¿Entienden? O sea que ahora lo que estamos es en un momento de preparación, por un lado. Sí, Gushi. Mira, no es el departamento justamente de allá. Lo que sí te puedo decir que el Kennedy Dutton, desde que empezó el ataque el sábado, ya sacó, digamos, puso 8 millones de dólares. En general, la mayoría del dinero del Keren va para otras organizaciones que son las que ejecutan diferentes cosas, como pueden ser las municipalidades, etcétera, pero también van para todo lo que sea de Tzal en cuestión de defensa, que pueden ser en refugios, justamente en el norte pusieron porque estaba con más necesidad, y todo lo que tenga que ver como chalecos de antibalas para soldados. No conozco todo el detalle, pero más o menos conceptualmente es eso lo que hizo el Keren. No sé si hay otra gente del Ken acá si quieren agregar. ¿Qué? ¿No le sobra $1.000.000 para Svará? Mirá que yo con $1.000.000 te hago milagros, ¿eh? Ok, Sí. muy bien, bárbaro. Bárbaro, muy bien. Ven, lo que está pasando es que nosotros nos estamos preparando y para eso tenemos que preparar a nuestros soldados y prepararlos también estratégicamente para intentar evitar que mueran nuestros soldados. Porque lo lógico, ¿cuál sería? El enojo llevarte a actuar de forma impulsiva y atacar con todo. Pero eso iba a provocar un montón de muertos nuestros. No estábamos preparados. Y además había otro factor más, que es el tercero, y es lo que hizo el gobierno de Israel fue intentar hacer un gobierno de unidad nacional. Hoy abrió el Parlamento y la verdad es que parece otro Parlamento. Hablaban como seres humanos y la oposición y el gobierno parecían que eran diputados serios. Se formó un gobierno de unidad nacional por ahora con Netanyahu y Benny Gantz y con un gabinete de 4 personas, esencialmente, que son Netanyahu, Gallant, Benny Gantz y Eisenkot. O sea, son 3 generales, 2 de ellos jefe de Estado Mayor del Ejército y el primer ministro para dominar, manejar, administrar esta batalla. Es lógico y previsible que Israel entre por tierra. Yo creo que están esperando el momento que sea sorpresivo.
Y cuando entre por tierra, Israel tiene que intentar preparar a la población palestina, porque sabemos perfectamente que si hay un montón de muertos civiles palestinos inocentes, nos va a venir esto como boomerang. Y por eso digo que por ahora la simpatía mundial está a favor nuestra, pero esto va a cambiar. De hecho, ya está cambiando. El tiempo juega en contra nuestra en ese sentido. Entonces, no haber actuado impulsivamente permitió que muchas cadenas de televisión del mundo, incluso C5N de Argentina, por ejemplo, le dedique tiempo a hablar bien de Israel y cómo jamás es ISIS. Fíjense que los medios de comunicación en general han apoyado la postura israelí que jamás es ISIS, y la mayoría de gobiernos del mundo también. Y no digo con esto de que ustedes saben que tradicionalmente las izquierdas en América Latina son hostiles a Israel, pero la verdad es que muchos gobiernos de izquierda de América Latina han demostrado una responsabilidad digna de señalar. Evidentemente hay casos como Evo Morales, Gustavo Petro y el gobierno de Cuba, que algunos son más o menos problemáticos. Cuba ya nos imaginábamos lo que iba a decir, a pesar de que tiene una relación muy buena con el pueblo judío, Cuba es Cuba. Y por otro lado, lo raro, lo trágico es Gustavo Petro. Ese realmente nefasto lo que ha hecho. Quizás para ganar legitimidad, pues su gobierno en Colombia ha sido desastroso y es captado como desastroso, por lo tanto, puede ser que pretenda a través de esto ganarse cierto tipo de legitimidad. Lo cierto es que las buenas relaciones entre Israel y Colombia se han visto liquidadas por Petro. Yo espero que el gobierno de Israel tenga la sabiduría de cuando a Petro le peguen una patada en el culo, volver a la amistad que tradicional tenemos con Colombia. Siempre fue uno de nuestros grandes aliados en América Latina. Claro. Entonces, en general, la postura fue pro-israelí o comprensiva hacia Israel. Israel, por otro lado, tiene que preparar a la población palestina y le dice, váyanse al sur. Miren, comparto mapa. Le dice, un segundito que pongo el mapa de la Franja de Gaza. Se ve, ¿verdad? Entonces, esto es la Franja de Gaza, 350 kilómetros cuadrados. En la zona norte que estoy marcando acá, está Gaza City. Y acá está la mayoría de la población. Y acá en el medio está el río Gaza. Lo que Israel le dice es, váyanse para abajo. Así los aislamos del Hamas que está principalmente acá. Entonces, váyanse para abajo y quizás después les diga, váyanse para arriba. ¿Está bien? Mientras que eso pasa, Egipto no los deja entrar. Israel le pide que entren y ellos están dispuestos a un número simbólico, pero todavía no se ha ejecutado. Entonces, esta zona podía acoger a los pobladores de acá, pero está la ruta esta para viajar hacia el sur. Y el Hamas lo que ha hecho es colocar bloqueos para impedir que la población se vaya, les quita la llave a los autos y los amenaza diciéndolos que si ellos se van son traidores a la patria. Por lo tanto, podrían matarlos. Eso coloca al pueblo palestino en una situación problemática. Y mientras que eso hace, que eso ocurre, mientras que esto ocurre, ahora va Jonathan, mientras que esto ocurre, Israel hace a mi gusto ciertas declaraciones que no debería hacer. Cuando vos decís que un ministro, para ganarse la popularidad de su votante quizás, te manda una declaración estilo, vamos a liquidar, vamos a lechateas, que significa a limpiar toda la Franja de Gaza, alguien que lo escucha puede decir, esta gente quiere hacer un genocidio. Los que somos israelíes sabemos que es impensable algo así, ¿verdad? Ahora bien, si Israel lo que hace es cortarle la electricidad a la Franja de Gaza o cortarle el agua, hay que analizar qué significa esto. El 25% de la electricidad de Gaza lo da Israel. Supuestamente lo tendría que pagar la Autoridad Nacional Palestina, pero no lo pagan. ¿Cuánto dinero nos deben? 500 millones de dólares. Y cada tanto Israel lo perdona. O sea que nos deben dinero, Israel le da el 25% de la electricidad, el 50% de la electricidad lo fabrican ellos con querosén, que a veces le vendemos nosotros, y el otro 25% los gazatíes están tan cansados de que el Hamas les corte la electricidad que se la han rebuscado para crear todo tipo de, ¿cómo se llama el aparato ese que te da energía, que le pones gasolina? Un generador propio. Eso, generadores. Entonces se han conseguido generadores, paneles solares y demás, trucos para poder sobrevivir a la ineficacia del Hamas. O sea que si Israel le corta la electricidad, le corta el 25%, pero la población de Gaza ya está acostumbrada a vivir sin electricidad. O sea que ni siquiera es efectivo. O sea, no es efectivo y quedamos como el culo, y encima viene alguien y dice hay que quitarle la electricidad.
No sirve militarmente, quedas mal y te van a acusar de hacer crímenes de guerra. Porque además lo declaraste. O sea que para mí, y le digo mi opinión personal, no es muy inteligente hacer ese tipo de declaración. Por otro lado, el agua. El 10% del agua de la Franja de Gaza la provee Israel y el resto lo provee la autoridad palestina. Por lo tanto, una cosa que es inteligente que lo hizo Israel fue proveer de electricidad y de agua a la zona sur y de esa forma alentar a que se vayan para la zona sur. Supongamos que Israel entra, y yo creo que va a entrar. Evidentemente, el objetivo prioritario es recuperar a nuestros rehenes, a sabiendas que es muy peligroso la posibilidad de que no sean utilizados como escudos humanos también, los que no hayan sido ejecutados. O sea que Israel va a tener que entrar en un terreno que en algunos casos va a haber trampas, van a estar minadas paredes o túneles que tiene el Hamas, y tiene que en el camino intentar liberar prisioneros. ¿Se dan cuenta por qué no puedes entrar como un elefante? Vamos a ver si somos inteligentes y audaces para poder hacer un golpe de efecto fuerte, porque acuérdense que el objetivo principal de Israel, además de recuperar a los civiles y a los rehenes, es amedrentar al Hamas. El Hamas lo que hizo fue rompernos nuestra imagen poderosa. Hay que amedrentarlo de vuelta para que no se anime. O sea que claramente es problemático lo que podemos hacer adentro de la Franja de Gaza. Ahora, tres escenarios posibles, creo yo o veo yo. El primero es que Israel conquiste la Franja de Gaza y se quede durante un tiempo en estatus de ocupante. Y de esa forma, ocupando la Franja de Gaza, desde adentro intente limpiar al Hamas. ¿Lo ven? ¿Cuál es el peligro? La imagen internacional de Israel y además que esto se transforma en una especie de Vietnam. Pero no importa, digamos que quizás hay generales que digan es mejor estar adentro y controlar desde dentro que estar afuera y dejarles tiempo para que se organicen nuevamente. ¿Se entendió el primer escenario? Segundo escenario posible, creo yo. Israel va a entrar y va a tomar el control de la Franja de Gaza y se lo va a dar a la autoridad palestina. La autoridad palestina son totalmente inútiles. Si la autoridad palestina existe en Cisjordania porque Israel quiere. ¿Y saben cómo lo sé? Porque vi en Fauda. En Fauda nuestros soldados colaboran con los palestinos y mantienen en pie a Mahmoud Abbas. Porque si fuera por el Hamas ya lo hubiesen derrocado en Cisjordania. El tercer escenario, creo yo, es por ahora el que creo que es más posible y es que Israel le pegue un golpe muy duro a la dirigencia del Hamas, quizás deporten algunos y se retire. Bajo la premisa probablemente que esto va a ser algo que quizás pueda amedrentarlo durante una cantidad de años, porque no creo que el Hamas, por este golpe militar, cambie de postura ideológica. Tengan en cuenta que la estrategia de Benjamin Netanyahu como primer ministro fue mantener peleados y separados al Hamas y a la autoridad palestina e intentar que los dos sean débiles. Por eso, en algunos aspectos, permitió que el Hamas siga en pie. Pero la lógica de Netanyahu era había mantenerlos débiles, pero no demasiado débiles. Le salió mal. Por eso, y para terminar con mi exposición, es evidente que cuando termine toda esta ronda, se van a levantar comisiones o una comisión muy seria de investigación y creo yo con titular de alguna manera que van a rodar las cabezas de nuestra cúpula militar y creo que va a caer el gobierno. O por lo menos creo yo, como ciudadano israelí, que el gobierno debería renunciar. Porque simplemente es inaceptable, pero eso ya es mi opinión política, ¿ok? Lo que expuse hasta ahora es una descripción, creo yo, de los hechos, pero creo yo que es inaceptable la muerte de 1.400 de nuestros ciudadanos y tienen que tomar la responsabilidad de lo que ocurrió. Y por otro lado, y entrando en un pequeño tema político, creo que lo que ocurrió, si ya la izquierda en Israel estaba debilitada, lo que ocurrió va a tener el mismo efecto que la intifada del Aqsa. La intifada del Aqsa destruyó el proceso de Oslo. Lo que ocurrió ahora, para mí, destruye al campo de la izquierda sionista.
la cantidad de personas que yo estoy escuchando que dicen, yo confié que se podía A, B, C y D, creo que va a caer el gobierno de Israel y que se va a debilitar más todavía el campo sionista de izquierda. Pero es mi opinión subjetiva, lo digo ahora sin que se desarrolle todavía los eventos en adelante. Muy bien, si les parece bien, les doy la palabra a ustedes para que pregunten, critiquen, protesten o lo que ustedes quieran. ¿Quieren, si ustedes levantan la manito, por ejemplo, como hizo Hernán? Dale, Hernán. Gracias, Piedra Libre. Hernán, te libero, ¿ok? Dale, ahí te liberé. Ahí está. Bueno, gracias por la exposición. Mi pregunta es respecto a esto último que decís. ¿Estás realmente no mezclando tu opinión política con lo que ha sucedido anteriormente respecto a la reforma judicial? Porque hoy en día sé que la gente obviamente está criticando menos, no es un momento para criticar, es un momento para estar juntos. Nuestro enemigo hoy es claro, está identificado y tenemos que verlo en función de poder recuperar todos los secuestrados, darle un golpe duro, etcétera. ¿Cuánto de lo que decís realmente está empañado por la previa reforma judicial? Y claramente, mirando hacia futuro, es el gobierno que llegaría, digamos, si no sería lo de Bibi, sería un gobierno también débil, creo, ¿no? Mira, la primera pregunta, la primera parte de la pregunta te lo dejo a tu criterio. Tú vas a tener que decidir lo que consideras y te influyes, que piensas que yo estoy influido. Yo te puedo decir que lo expliqué cientos de veces, estudio abogacía y mi postura con respecto al sistema judicial en Israel no es nueva tampoco. Vengo a escribir hace 20 años de los problemas que tenemos en el sistema judicial. Y yo estoy a favor de una reforma judicial, no como la hicieron. Vuelvo a repetir, estoy a favor de una reforma judicial, no como la hicieron. No se transforma y no se modifica 30 años de una doctrina muy activista, de un golpe. Tenés que explicarlo, tenés que ir cambiando. Y la verdad es que esa fue la postura con respecto a eh, todo el proceso. Creo sí, y lo voy a decir en forma bien clara, que vivimos en una época de idiotización alrededor del tema de la reforma judicial. Yo escuché gente muy seria haciendo declaraciones muy extremizadas sobre todo este tema, y creo que eso no ayudó. Y en este caso, ya te digo mi opinión, creo que la prensa israelí no ayudó en nada. La prensa israelí fue problemática en esa actitud. A ver, vos podés discutir sobre temas legales. Discutilo al núcleo, a la carne del asunto. No puede ser que toda tu discusión sea estamos en una guerra civil y vamos a dentro de poco ser Bulgaria. Nosotros no somos Bulgaria, no vamos a ser Bulgaria. Entonces, esa es mi postura clara. Ahora, ¿qué puede pasar después con todo esto? ¿Qué tipo de gobierno puede hacer? Bueno, mi opinión personal, y otra vez, porque me preguntaste ahora lo que pienso yo, Hernán, yo creo que de todas formas probablemente haya un nuevo gobierno del Likud, quizá con Benny Gantz. Para mí, Gabriel, la vida política de Benjamin Netanyahu llegó a su fin. De hecho, ya lo dije en la anterior elección. Para mí, Netanyahu ya está, se terminó su cadencia. Fue un primer ministro en muchos aspectos positivos, en otros aspectos no positivos. O sea que creo haberte explicado también mi postura, pero lo dejo a tu criterio, a ver qué opinás vos. Creo que la parte técnica de por qué ocurrió lo que ocurrió, creo que no tiene mucho que ver con la posición política, que sí tiene que ver, ¿sabes con qué? Con mi especialización en Islam. Entonces, yo analizo el Medio Oriente de acuerdo a lo que ellos dicen, no lo que yo creo. O sea que uno de los problemas que tenemos con este caso es el síndrome del espejo. Yo soy laico, pienso que todos son laicos. Yo soy bueno, pienso que todos son buenos. Yo quiero la paz y pienso que todos son la paz. Ese síndrome del espejo que sufre mucha parte también de la población israelí es un problema. En el Medio Oriente, hablan el idioma del Medio Oriente. Danielito Cela, libérate, querido, si podés. Voy. Gran Ole Hadash que ha dado Basilea y la ¿Cómo República estás, Argentina. Gabriel? ¿Todo bien?
Te hago una pregunta, quería saber cuál es tu opinión acerca de la posibilidad que entre Hezbollah o al conflicto o de que se pueda expandir a Cisjordania. Hay cuatro escenarios posibles. Uno, que los árabes en Israel protesten y copien patrones de conducta pasados. Por ahora no se da, es más, me asombra para bien la actitud de los árabes en Israel. Por ahora. Segundo, que entre de Cisjordania las fuerzas del Hamas que hay ahí. Por ahora, la autoridad palestina se mantiene callado y festeja en silencio que Israel machaca al Hamas. Después nos va a echar la culpa a nosotros de uso desproporcionado de la fuerza. Pero por ahora lo disfruta. Tercer escenario es que entre Hezbollah. ¿De qué depende? De lo que le diga Irán y hasta qué punto están convencidos que Israel, si atacan, va a responder quizás atacando el corazón del Líbano. Porque la estrategia de Israel ahora es, nosotros no atacamos a Hezbollah, atacamos al Líbano. Son los responsables el Hezbollah del Líbano y por lo tanto hay que ver hasta qué punto Hezbollah está amedrentado o no. En el 2006 Nasrallah dijo que si hubiese sabido la reacción de Israel no hubiese atacado. Hay que ver, quizás no está amedrentado nada y lo que está haciendo por ahora es jugando a atacarnos de a poco para ver si se encanea, pero lo vamos a ver. Pero puede ser que su error de juicio lo lleve al desarrollo del evento, incluso si no lo quería. Hay posibilidades totalmente, y el enemigo de Hezbollah es peor que el Hamas, mucho peor, porque tiene 150.000 cohetes, 3.000 túneles para atacarnos, es diferente. Y el último escenario que creo menor es que Irán mismo se meta en el asunto e intervenga. Yo no lo veo a Irán pagando el precio de un enfrentamiento directo con Israel. ¿Qué depende? La probabilidad más grande es Hezbollah. Hay israelíes que piensan, y lo escuchamos en la televisión, que Israel debería, para amedrentar a todos los demás, atacar a Hezbollah ahora, por más que Hezbollah no hizo lo suficiente para atacar. Gabriel piensa que no es una buena idea. Yo no puedo mandar un soldado israelí al combate si la población de Israel no justifica esa acción. En Israel somos una democracia, somos una familia grande y por lo tanto tenemos que tener legitimidad para actuar, pero es mi posición personal. Quizás alguno de ustedes piensa que hay que aprovechar ahora que estamos desatados y que en hebreo se dice Ashahen Ishtagea, el vecino se volvió loco. Hay algunos que están actuando como Ashahen Ishtagea, el vecino se volvió loco. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo vemos esto? Y bueno, alguien hizo un chistecito sobre la mujer que le dio de comer a los terroristas y lo puso como publicidad de su negocio, fueron y cerraron el negocio. En otras ocasiones, la prensa y la fiscalía no hubiese permitido algo así. ¿Sí o no? Damiancito, mi compañero de la primaria. Ahí te liberé. Gracias, ¿cómo estás? Gracias por la exposición. Te hago una pregunta. ¿Se sabe por qué se demoró tanto en llegar el ejército, obviamente, israelí al hecho de conflicto? Si vos viajás desde mi ciudad, desde Modín, hasta el lugar que está alrededor de Otef Aza, o sea, de ahí, tardás 1 hora y media con suerte. Ubicar a los soldados, parte de ellos no toman teléfono. Ubicar a los soldados, 6:20 de la mañana, enrolarlos, llevarlos para ahí. Todo eso y tarda unas 3 y 4 horas. Y tenés que entrar con la seguridad de que salís afuera para combatir para adentro y tenés que ir sorteando a los que huyen del otro lado e intentando que, en la medida de lo posible, muchos salvar a sus familiares que están luchando casa por casa. La razón es por lo que expliqué al principio, creo yo, Damián, y es que había un prejuicio y estábamos muy desvalidos en la cantidad de soldados que teníamos en la frontera. No, un ataque con 2.000 personas que cortan tu valla de seguridad no lo puedes enfrentar con una cantidad determinada de soldados. Y creo que cuando se investigue qué pasó, vamos a ver los números, cuántos soldados se enfrentaron a 2.000 terroristas. Gracias. Uri, Hola Gabriel, buenas noches. Soy Moshe, no Uri, acá está Uri. Somos muchos. Somos varios acá, te queríamos hacer una pregunta por compartir tu conocimiento y lindo verte nuevamente. Nos gustaría saber si puedes desarrollar algo sobre los secuestrados, es algo que nos preocupa mucho, los rehenes. No vimos ninguna información sobre alguna política que se va a tomar. La verdad que nos angustia a todos mucho y no sé si sabes algo sobre... no, Uri, la verdad que no sé más de lo que sabes vos y lo que saben todos los que están acá. Si me copio
históricamente lo que han hecho grupos radicales que actúan parecido a Hamas, no soy optimista. Y tengo un conocimiento, perdón, tengo un convencimiento, no conocimiento, un convencimiento que sí han filmado ejecuciones y que no la han liberado las imágenes, porque jamás en el exterior, y estoy de acuerdo con lo que dice Eudiari, que de los analistas del Medio Oriente es varios niveles encima, él, Zvi Heskeli, que trabaja en el Canal 13, tienen un nivel muy alto. Y Eudiari dijo hace 2 días en el noticiero que Hamas de la periferia le pedía al Hamas de Gaza que libere a los rehenes, ancianos, niños, porque el daño a la imagen del Hamas que habían provocado las imágenes eran terribles a tal punto que el mundo estaba convencido que el Hamas era ISIS. Y además el ejército fue recuperando cámaras que utilizaban los terroristas y las imágenes son mucho peores. Entonces, ante esa situación, el Hamas quiere aprovecharse de lo que siempre se aprovecha, que es la simpatía del mundo. La prensa son aliados del Hamas en forma tradicional. Y ciertos gobiernos de Occidente, ciertas ONGs y demás. Entonces, creo que no le hace mucho beneficio a la imagen si quiere aprovecharse de la simpatía mundial el Hamas. Y sin embargo, no liberan a los rehenes. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Porque son más radicales los de adentro que los de afuera? ¿Porque no están vivos? La verdad es que no sé. No sé. Lucas. ¿Lucas te liberó? Sí. Espera que te libero yo, Lucas. Ahí te liberé, dale. No, no te escuché nada. A ver si ahora... Ok, vos intentás liberarte mientras. Vamos con Fable, ¿está bien? Ahí te liberé. Ahí, dale. Gabriel, yo soy de Argentina, de Concordia, de Entre Ríos, y la verdad que es un gusto cada vez que te escucho, porque cada oportunidad que tengo de escucharte con toda honestidad, porque soy muy directo en los canales argentinos, das una exactitud que pocos la dan y con una mirada muy estratégica de cada cosa que lo haces. No sé si me escuchas, Atayomea. Mechuyan. Ok. Tengo mis 2 hijas que hicieron Aliyá hace 2 años. Nosotros hacemos Aliyá, si Dios quiere, dentro de 2 meses. Esto no me quita la fuerza de estar en Israel. Y lo que a veces no podemos comprender, lo que estamos afuera y escuchamos tantas cosas, es el problema que hace un rato inclusive lo estuviste detallando, el tema de Bibi, ¿no es cierto? Que pueden algunos, llamémosle como que le calentaron la cabeza y que esto puede llegar a haber originado una cosa a favor para que esto ocurra, cosa que no me entra en la cabeza, en lo personal, pero realmente cómo puede haber ocurrido con lo que todo el mundo dice, y por supuesto estoy totalmente convencido de Muna y todo, es la inteligencia que tiene Israel en haber pasado esto y no culpar a la, como también recién bien dijiste, que estoy totalmente a favor de lo que dijiste, a la parte política para que esto ocurra en contra de las vidas de nosotros mismos, de nosotros mismos, ya parece que estoy en Israel, del israelí mismo. Mira, ¿Qué es Fable, tu percepción? en el año 1973 se levantó una comisión, se llama la Comisión Agranat, que estudió por qué habíamos sido sorprendidos en la negligencia de Yom Kippur. Exacto. Y en ese caso, la Comisión Agranat felicitó a Golda Meir por haber enrolado al ejército la mañana de ese día que nos atacaron. O sea, la felicitó por haber enrolado rápidamente a los reservistas. Y dijo sobre Moshe Dayan que Moshe Dayan era ministro de Defensa, pero él no tenía por qué tener conocimientos militares. Estamos hablando de Moshe Dayan, que había sido jefe del Estado Mayor del Ejército. Decía algo así, es medio ridículo. Entonces, cayó toda la responsabilidad, de hecho, no a los políticos, sino a los militares. Y David Elazar, dado
jefe del Estado Mayor del Ejército, que fue un gran jefe de Estado Mayor del Ejército en esa guerra, que fue el responsable, terminó muriendo un año después de un ataque al corazón. Y renunciando, por supuesto, pues se decidió que no se le extendería la cadencia a Dado. La comisión de Granat limpió a los políticos y echó la culpa a los militares. A pesar de eso, el público se manifestó en las calles y Golda Meir terminó renunciando y asumió Rabin. Yo creo que se va a levantar una comisión de investigación y el primer ministro no puede salir con las manos limpias. Lo que pasa es que renunciar ahora, que estamos en medio de la guerra, tampoco me parece demasiado lógico. Y te lo dice alguien que considera que el juicio contra Netanyahu no tiene ni pies ni cabeza legal. ¿Está bien? No tiene ni pies ni cabeza legal. Y de la misma forma que digo estoy de acuerdo con ciertas reformas judiciales, y que no es el fin de la democracia, que es una irresponsabilidad decir eso, te digo que para mí Netanyahu no puede seguir en el cargo. No puede. Su carrera política se terminó y realmente no es mi función acá, porque no es para eso que nos llamaron, pero quiero decirlo claramente, porque creo, y lo digo porque yo sí he votado en el pasado a Netanyahu, no en todas las elecciones, pero sí he votado a Netanyahu, y creo que ustedes escuchen de alguien que tiene opinión propia y que no piensa que todo es negro o todo es blanco, sino que en general es gris, que les diga que creo que igual que yo, muchos otros israelíes no van a aceptar la continuación de un gobierno de alguien que durante su cadencia y su vigilia nos mataron 1.400. Entonces, creo que esto va a ser una cruzada que va más allá de los partidos políticos. Sería inteligente de la oposición, y de la oposición digo también las principales cadenas de televisión, no hacer leña exagerada de esto, porque con convencer a los principales líderes del Likud que den un paso al costado es suficiente, creo yo, porque llegamos a esto por una enorme grieta. Espero que Netanyahu tenga la visión de darse cuenta que tiene que dar un paso al costado. Pero es temprano, muchachos, todavía tenemos guerra para rato, lamentablemente. Mariano, querido. Y gracias por los elogios, Feibel. Tenemos que hablar entonces con Gulle a ver si me da el $1.000.000 del Keren Leyedut para... Mariano. Sí, ¿se me escucha? Bueno, bárbaro. Antes que nada, Gabriel, muchas gracias. Es un placer escucharte. La pregunta tiene dos partes. La primera es, todos los atentados que hubo en Jaguara antes de esto, si crees que estaban conectados y nos estaban pinchando para que mandemos tropas a Cisjordania durante las fiestas, pensando que ahí estaba el lío y estaba todo planeado. Esa es la primera parte, pero la pregunta fácil. La pregunta difícil, la que viene ahora, ¿qué opinás de los civiles? Porque yo leí por algunos lados de que una vez que se había roto la frontera, entraban a saquear y entraban a matar y entraban los civiles también a divertirse y a hacer lío de este lado. Y hasta que secuestraron gente ellos mismos y después fue Hamás y se las sacó. Dijo, no, yo me quedo con la gente. Pero que como que no porque todo el mundo dice, hay que matar a los terroristas y vamos a cuidar y liberar a los ciudadanos de Gaza. Pero, ¿cómo son los ciudadanos de Gaza? Con respecto a Jaguar, la verdad que no tengo información de inteligencia de eso, por tanto no sé si está relacionado. La verdad es que yo creo que el éxito que tuvo el Hamas en el ataque fue mayor al que ellos mismos esperaban. Hay un pseudoanalista en Perú llamado Farid Kahat, palestino, árabe, que entre otras cosas hizo unas declaraciones que el Hamas no planificó esto, sino que se le chispoteó, de alguna manera, dijo en una declaración, que es una barbaridad total, ¿está bien? Pero sí creo que el Hamas le fue mejor de lo que esperaba, o quizás cumplió todo lo que había pensado que iba a conseguir de manera totalmente efectiva. De ahí a pensar que estaba todo conectado, no sé, Mariano, la verdad que no sé. Y con respecto a los habitantes de la Franja de Gaza también es problemático, porque nosotros nos gustaría pensar que los ciudadanos de la Franja de Gaza son rehenes del Hamas.
Pero la verdad es que cuando vos analizás las encuestas, cuánto apoyan al Hamas, no sabés. Y cuántos están en contra del Hamas, tampoco sabés. Yo te digo que filmaba durante 7, 8 años entrar a Franja de Gaza 2 veces por semana. Y cuando vos entrevistabas a alguien de la Franja de Gaza, le ponías un micrófono y fuera del micrófono te decía, son todos unos corruptos, los odio, no hay libertades. Y cuando encendías la cámara y le ponías el micrófono, decía, toda la culpa tiene Israel. Entonces, ¿cómo sabes realmente cuántos apoyan realmente a unos y a otros? No sabes. Entonces, es un problema. ¿Hasta qué punto felicitan la muerte de judíos y hasta qué punto lo lamentan? Yo no soy tan inocente de creer que la mayoría de la población de la Franja de Gaza está triste porque hayan entrado a Cisjordania, perdón, a Israel y hayan asesinado 1.400 personas. No soy tan inocente. De la misma forma que vi cuando durante las Torres Gemelas repartían caramelos para festejar, no creo que hay una actitud moral, porque si nosotros hacemos lo mismo, la condena que nosotros mismos como ciudadanos haríamos ante un evento parecido sería brutal. Yo, Gabriel, no sé si vivís en Israel, Mariano, pero yo ni en pedo mando a mi hijo a un ejército de salvajes. Y por eso, por ejemplo, cuando Elor Azaria disparó contra un palestino que estaba neutralizado, aunque todavía estaba vivo, y le disparó, me pareció una actitud que no es digna de nuestro ejército. Y por lo tanto había que procesarlo legalmente. Nosotros no somos un ejército de salvajes. La pregunta es si ellos felicitan actitudes salvajes. Rolando, querido. Ahí te libero. Ahí estaba. Estaba luchando contra el micrófono. Bueno, primero agradecerte, un placer escucharte, un agradecimiento al Keren Leguedut por tener esta calidad de speaker. Segundo, tengo tres, ya que hablábamos al principio de esto, de las tres, vamos a seguir con eso. Tres. Primero, mi opinión personal, ¿no? Y pregunta hacia vos. Eh, Famosa frontera súper controlada, súper vigilada, a prueba de todo, me hace muchísimo ruido y calculo que a mucha gente también que haya pasado lo que pasó sin que nadie se haya dado cuenta. O sea, por más que haya una sola persona, que todos sabemos que no es así, hay gente que no está físicamente ahí, pero que está monitoreando 24 horas, monitores con vigilancia con turnos de 4 horas. Tenemos Hayalim mirando esa frontera. Es imposible, o por lo menos muy poco probable, por más que sea Shabbat, por más que sea Simchat Torah, por más que sea lo que sea, es muy poco probable que haya pasado lo que pasó sin que nadie se dé cuenta. Esa por un lado. Por el otro, la demora. O sea, son una serie de eventos que a mí me preocupan y me generan una angustia, una ansiedad y una preocupación en comparación y haciendo una analogía en similitud con cierto acontecimiento con las Torres Gemelas, que uno después queda pensando, ¿no? ¿Qué pasó ahí? La demora en el ejército puede ser por el Shabbat, ahí sí, pero la comunicación demasiado tiempo tardó y se pudieron haber evitado cosas. Y por último, el tema de las falsas alarmas que han sonado por todos lados, las supuestas intrusiones que no fueron, las que sí fueron, y ahí también te dejo, más allá de que uno dice, bueno, es el mejor ejército del mundo, tiene el mejor servicio de inteligencia del mundo, esta cosa que uno confía por demás, digamos, en esa condición, pero uno sabe que efectivamente tienen un porcentaje muy elevado de eficacia y es muy raro que hayan fallado tantas cosas en tan poco tiempo. No sé cuál es tu lectura de eso. Otra vez, lamento volver a repetir, pero cuando se haga la investigación de que si hubo errores técnicos acá, porque yo expuse para mí, a mi criterio, los errores conceptuales, pero los errores técnicos, imagínate que Irán intervino y bajó todos los sensores, ¿ok? O bajó las cámaras, no sabemos, se va a investigar. Por eso
lo que estás diciendo tú es, ¿hubo algo más que el tema conceptual? ¿Fueron tan rebuscados o fue error humano? ¿Qué pasó? Bueno, para eso va a haber una investigación, estoy seguro, y va a haber una investigación seria. Entonces, me sentiría responsable si te digo algo subjetivo que no tengo datos, los mínimos para poder evaluar algo así. Entonces se lo dejo a los que sepan en el momento que llegue el momento de saberlo. ¿Ok, Rolando? Muy bien, vamos entonces con GABA. GABA 1 aparece, ahí te liberé. Y las últimas dos después y terminamos, ¿vale? Hola, ¿me escuchás? Totalmente. ¿Qué tal? Gracias. La verdad que somos de Argentina, te vivo siguiendo, te vi en todos los canales que acá de Argentina, se ve que te rompieron de todos, ¿no? Ah, eras vos el que Yo te estaba... seguía, yo te seguía. Te quería hacer un par de preguntas. Primero, si es primero la llamativa rapidez con la que Estados Unidos manda dos portaaviones, que es una muestra de que no es solamente el apoyo moral de que salga Biden a hablar a favor de Israel o que venga Blinken, que ya digamos que supone un compromiso militar mucho más importante. Por otro lado, supongo, sin ser muy sagaz, pero supongo que tiene que ver toda con una política de disuasión hacia Irán, con lo cual sería una guerra de segundo grado esto, quizá. Y tercero, a raíz de la contundencia y del desprestigio que le genera este hecho a Israel, si no, digamos, por una actitud de amor propio, Israel no se ve obligado a rehacer su imagen a través de un acto de un nivel de contundencia que sea efectivo. Y cuarto, la próxima vez hay que acercarle, vos que estás más cerca, decirle que ya lo escribió Rafael en el Martín Fierro en el 1800, por ahí en el siglo XIX, que si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Creo que esto es más claro que de lo que se puede ver, que inclusive si es verdad que el gobierno de Netanyahu había sido advertido de ciertos movimientos raros del lado de la frontera de Gaza, y según las fuentes, que uno no sabe la veracidad, él desechó o le dio poco valor a esos, digamos, a esa información. La periodista que escribió esa publicación después se desdijo y el gobierno de Egipto dijo que era mentira. Y lo emitió un diario que tiene una política muy clara, que es Yediot Ahronot, ¿no? A mí me cuesta creer que esa información haya sido, y menos como la contaron. Pero sí te vuelvo a decir, una concepción tanto del gobierno como de los militares, porque aprobar ese tipo de artículos que escribió, si no me equivoco, Nadav Perry o algo por el estilo, creo, es decir que Netanyahu lo hizo adrede, o que cometió un error él de forma directa y asignárselo a él solamente el error de lo que ocurrió. Entonces me parece una exageración y de hecho Egipto dijo que no era así. Ahora, uno puede decir, bueno, pero Egipto salió de Israel y lo que quiere es proteger a Netanyahu. No sé. ¿Vale? Lo que sí te puedo decir es, con respecto a tu pregunta, es que claramente Estados Unidos está convencido que si esto tiene el potencial de escalar a un nivel alto, con la intromisión de Irán de forma activa, y por lo tanto, la presencia de Estados Unidos es para amedrentar a Irán y a Hezbollah que se queden afuera. Esto va a ser exitoso para Estados Unidos si la guerra se remite a un enfrentamiento entre la Franja de Gaza e Israel. Y la predisposición de este gobierno, el de gobierno demócrata de Biden, se va a mantener siempre y cuando no se extienda demasiado, siempre y cuando no haya demasiados muertos. Israel va a tener que negociar y hablar todo el tiempo con Estados Unidos, como por ejemplo, cuando le cortó la electricidad, después se la devolvió a una zona determinada. Porque Estados Unidos empieza a presionar, le dice, ustedes no van a cometer un crimen de guerra
bajo nuestra protección. Entonces creo que no tenemos las manos libres en ningún sentido, ¿eh? A diferencia de otras operaciones, estamos atados de manos en varios aspectos. Entre ellos, ¿cómo podemos atacar? Con rehenes de por medio. Y estamos también atados de manos hasta qué punto podemos jugarla de libres con Estados Unidos al lado cuando ellos nos ayudan a amedrentar, a disuadir a Irán y a Hezbollah. Entonces, esto con respecto a Estados Unidos. Y por otro lado, nos demuestra que dentro del Partido Demócrata, el más sionista era Joe Biden. Y es Joe Biden, porque el resto de su partido es un desastre anti-israelí, más a la izquierda, digo yo. Tuvimos la suerte y la bendición que nos tocó Biden como presidente. Es una cosa que hay que destacar, ¿verdad? Bien. Muchachos, si les parece, hacemos una o dos más y nos vamos a dormir. Gabriel, Sí, por hay favor. ahí Lucas que me escribió que no consigue desmutar Dale, el micrófono. dale. Lucas, ¿puedes? ¿Consigues? ¿Quieres hacer la pregunta? Lucas, si querés, escribila, ¿vale? No ¿Saben qué? consigue. Bueno, me escribió, yo digo, bueno, Dale. él pregunta por qué se habla solo de Hamas y no de Jihad La Islámico. Jihad Islámica. Y Sí, porque también es una organización aparte del Hamas y que tengo entendido que también participaron del 7 de octubre. ¿Y qué postura toman contra el Jihad Israel? la misma postura, pero es un grupo menor, se calcula que el 30% de los rehenes están en manos de la Jihad Islámica. Es un grupo mucho más chico y directamente condicionado a lo que le dice Irán. En este caso no hay ninguna diferencia, creo yo, en la actitud de Israel. No es como en el pasado que atacamos a la Jihad Islámica, pero no al Hamas, en las últimas operaciones. Acá están los dos juntos, de forma bien clara, ¿ok? Gastón, Gastón, perdón que te corto. Gastón pregunta, ¿crees que los árabes israelíes van a seguir con su postura neutral? es un wishful thinking. Espero que sí. Depende también de cuántos muertos y en qué circunstancia sumemos del lado palestino. Evidentemente, sí, Israel ataca una escuela, mueren 20 niños palestinos y todo el mundo habla de los niños palestinos de un jardín de infantes, la opinión pública se va a poner en contra nuestra y los árabes israelíes también. Por eso les vuelvo a repetir, tenemos que ser contundentes pero inteligentes. Errores militares en el campo de batalla acortan la operación militar para nosotros. Creo que queda Marcelo, ¿verdad? Marcelo Litt, a ver que te libero. Listo, no te liberé. No se escucha. Ahora sí. Hola, Bueno. hola Gabriel, ¿cómo estás? Disculpas por lo que voy a preguntar, porque es fácil a 15.000 kilómetros de distancia y nada, no formando parte de Israel mismo in situ. Pero si el denominador común acá es Irán, con todas las subsidiarias, ¿por qué no ir a la cabeza? Sería la pregunta. Yo creo que hay dos razones. Una de presión internacional. Nosotros no actuamos de esa forma y entre otras cosas porque tenemos que defender nuestra posición internacional. Vamos a ser muy criticados si atacamos de forma abierta a Irán sin un justificativo. Lo segundo es, desde el punto de vista interno, Marcelo, las familias israelíes es un país democrático, esto y por lo tanto estamos dispuestos a combatir. Y ahora si vos le preguntás a un israelí, vuelven miles de israelíes que están en la diáspora, vuelven acá en avión y saben que venían a combatir. O sea, hoy le preguntás a un israelí, ¿la guerra es justa? ¿Esta guerra es justa o no? Y yo creo que hay cierto consenso, no sé, israelíes que están acá, me parece que hay un consenso que esta guerra es la más justa de las guerras. Entonces, cuando nos atacan de la forma que nos atacaron, hay un consenso y vos estás dispuestos a mandar a tu hijo a defender nuestra patria y estás convencido que está bien. Pero ¿cómo abrís una guerra vos por propia iniciativa cuando no está claro que te agredieron? Entonces los gobiernos de Israel sí están dispuestos a luchar y a combatir,
pero somos un país democrático y un país que realmente busca la paz. Nosotros queremos paz en serio. Y yo creo que la diferencia entre personas de derecha, de izquierda en Israel, no es que alguien quiere ir a paz y alguien no. Hay diferencia de cómo creen que se puede conseguir la misma paz. Yo creo que es parte del ADN del pueblo judío la paz. Estoy totalmente convencido de eso. Muy bien. Me parece que vamos terminando, si les parece bien, y agradecerle más, perdón si a alguien no respondí, pero quiero ir a trabajar porque esto fue vacaciones. Entonces agradecerle al Ken Leidut y a mi personal amigo Bushi por la invitación. A los que acaban de llegar a Israel hace poco, que tengan una clitar recontra calá, se dan cuenta que les preparamos un festín de bienvenida. Y a los que viven hace mucho tiempo en Israel, que sepan que ya pasamos, yo personalmente ya pasé la guerra del Golfo Pérsico, la intifada del Aqsa y esto también, y el pueblo judío superó al faraón, a Hitler, la Inquisición. ¿Saben qué? Superamos todo esto y de todas formas les digo, para mí el pueblo de Israel y el Estado de Israel está en su momento más fuerte desde el punto de vista histórico. Díganme un momento histórico que el pueblo judío en Israel está mejor, yo no lo encuentro. Somos una potencia militar, una potencia económica, a pesar de lo que nos pasó. Esto quizás nos va a bajar un poco los humos para que seamos mejores todavía. Tuvimos que pagar un desgraciado precio inaceptable, pero somos un país muy fuerte. Y yo personalmente estoy recontra orgulloso de lo que estamos haciendo como sociedad hoy. Y mientras que mi hija está en el ejército y mi hijo ahora se cree Rambo y quiere ahora ir a luchar, y eso me carcome el alma, se imaginarán ustedes. Por otro lado, ¿qué le podemos decir? Si ellos me ven lo que yo hago, yo les transmito sionismo en cada paso que doy. Si lo que hacemos es hacer sionismo puro, igual que lo hace Ken Leidut, vos no podés educar a tu hijo a que respire sionismo y cuando él haga algo que significa altruismo, decirle que está mal. Por lo tanto, si educaron a sus hijos en la diáspora hacia el amor a Israel, y bueno, algunos de sus hijos están acá, es el precio por una buena educación. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias. La verdad que fue un placer escucharte y yo estoy segura que todos también pasaron muy bien y la verdad que sí, quería decir a vosotros que estos días son, sí, días difíciles, pero bueno, que sepan que nosotros del Keren Leidut estamos acá para vosotros, para ustedes. Y si hay algún tipo de cuestión, pregunta, duda o mismo para hablar, estamos. Entonces, por favor, pueden llamar, mandar mensajes, lo que se sientan mejor. ¿Dale? Bueno, que queden con Dios, protegidos. Y paso la palabra a Gustavo. No, solamente agradecer que vinieron y también decirles que va a ir una parte 2. Gaby tal vez no sabe, pero ya le aviso de paso a Gaby también, que va a haber la parte 2, un poco más adelante. Interesante cómo va a terminar esto. Y bueno, como dijo Lorena, para lo que necesiten, y como dije al principio, dejé mi teléfono en el chat para pasar a todos los demás socios nuestros en toda la ayuda que podemos dar. No duden en escribirnos. Un abrazo, que tengamos tiempos mejores. Amén.